Hola a todos. En esta serie de lecciones vamos a hablar de los tipos de emprendimientos y sus características. Estas series de lecciones son muy interesantes porque os van a dar un contexto, aparte de las píldoras de gestión que hayáis podido ver o que vayáis a ver intercaladas en estas lecciones anteriormente o posteriormente en otras lecciones. Aparte de ese contenido, vais a ver en las lecciones sobre los tipos de emprendimientos y la matriz animal lo que hay. Por lo tanto, vamos a empezar. ¿Qué es esto de la matriz animal? Bueno, pues la matriz animal es una metodología que hemos desarrollado para poder explicar con 4 variables en qué consiste cada emprendimiento. Hay 10 tipos de emprendimientos que los vamos a ver enseguida y estos los vamos a poner en cada uno de los 4 cuadrantes que tiene esta matriz. Tienes el cuadrante elefante, en el cual tienes aquellos emprendimientos o tipos de emprendimientos que tienen un coste elevado y tienen una innovación pues no muy elevada, ¿no? Como podéis observar, este tipo de emprendimientos son emprendimientos como más clásicos, ¿no? Y que pisan fuerte, que son seguros, pero que cuesta mucho dinero ponerlos en marcha, como puede ser hoteles, como puede ser restaurantes, como puede ser una fábrica, o como pueden ser, no sé, una escuela o cosas por el estilo, ¿vale? En el segundo cuadrante tenemos el caballo. El caballo corresponde a aquellos emprendimientos que, si bien tienen un coste elevado, también tienen una innovación elevada, y son aquellos emprendimientos que crecen mucho, que son empresas muy sólidas y que son empresas sobre todo con mucha proyección. Si bien es cierto que en elefante son emprendimientos como más pesados, más tradicionales, más lentos, cuando eres un caballo, pues son empresas que crecen muchísimo. Samsung es un caballo, Apple es un caballo, Melia es un caballo, las cadenas hoteleras que tienen una innovación en cuanto al servicio, cosas por el estilo. Después tenemos la serpiente, y la serpiente son muchos emprendimientos con los que inicia la gente. La serpiente es un animal que va por el suelo, que tiene su fuerza, pero no se puede comparar ni al caballo ni al elefante, y tienen muy poco coste, cuesta muy poco mantenerlos y crearlos, y tienen muy poca innovación. Suelen ser emprendimientos que se inician por probar, como puede ser venta directa, como puede ser montar un puesto de comida o cosas por el estilo. Si tu tipo de emprendimiento es de estas características, no te tienes por qué sentir avergonzado, porque no se trata de emprender un Apple o un Samsung, se trata de que tú puedas empezar a emprender y luego ya, con el paso del tiempo, ya veremos qué es lo que ocurre. Finalmente tenemos los águilas, que es los tipos de emprendimientos o los tipos de empresas que a mí me gustan más, que tienen un coste bajo y una innovación elevadísima, es lo que quiere todo el mundo. Sin embargo, es difícil conseguir un águila, es difícil hacer un águila. Tienen que ser negocios muy innovadores y negocios que tengan una innovación, digamos, disruptiva o diferencial, como puede ser algunos negocios online, como puede ser a lo mejor en negocios que se han desarrollado a partir de una innovación programada, que lo vamos a ver después, lo que se llama el Jobs to be done, que es una cosa fantástica, os va a encantar. O empresas como el Circo del Sol, que ellos crearon un mercado propio, que es el mercado de el teatro-circo, porque ellos eran un circo y empezaron a hacer obras de teatro en el propio circo, ¿no? Lo veremos más adelante, no os preocupéis. O también empresas como muy especializadas, como la producción de cámaras de deporte, como las GoPro, que si bien es cierto que el coste es elevado, pero no es tan elevado como crear cámaras más sofisticadas o como crear una marca de cámaras, porque es un tipo de cámara en específico, pero la innovación es muy elevada, sobre todo una innovación en cuanto al uso, ¿vale? Ahora vamos a ver los 10 tipos de emprendimientos que hay y cómo los encajamos en cada uno de los cuadrantes. Bien, ¿cómo encajamos estos emprendimientos en cada uno de los cuadrantes? Bueno, primero vamos a verlo, son 10. Tienes desde algo que hemos hecho en otra empresa, o que has hecho en otra empresa, hasta las promesas irreales, pasando por franquicias, pasado por innovación programada, pasado por innovación por negocios clásicos estándar, una necesidad sumada a la intuición, etc. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo que hacemos es que estos 10 tipos los vamos a meter en sus casillas correspondientes, en función de 4 variables, como habíamos dicho antes. Una es la que hemos visto ya, el coste de la innovación, que nos determina si somos o un elefante, o un caballo, o una serpiente, o un águila, y luego otras 2 más, que es el tamaño del círculo, que nos determina la dificultad para ponerlo en marcha, más pequeño, más fácil, más grande, más difícil, y luego el color.
que nos determina las posibilidades que ese negocio salga adelante. Si es verde es más posible, si es rojo es menos posible. Evidentemente, todo esto son estimaciones y son generalidades. Todo puede cambiar, pero tienes que partir de una base, porque todo depende de uno mismo y de cómo lo vaya a desarrollar. La ejecución es lo más importante, pero antes de empezar, más o menos tienes que tener una idea de dónde te estás metiendo. Por eso tenemos esta matriz. Entonces, vamos a empezar, sin más dilación, al tipo número 1. Algo que ya he hecho en otra empresa. Bien, en otra empresa has podido hacer muchas cosas, como has podido, por ejemplo, trabajar en un restaurante, o has podido manejar un taxi, o has podido estar trabajando en una agencia de publicidad, en una agencia de marketing, en una agencia de responsabilidad social corporativa, o a lo mejor has podido trabajar en un polígono industrial, no importa. La cuestión es que algo que hayas hecho en otra empresa, si no te has sentido bien, ahí lo vemos en el contexto, si no has sentido que has estado creciendo, pues llega un momento, sobre todo en este tipo de empresas, ¿no? La mayoría de las empresas suelen ser, o bien, lo que más hay son elefantes y serpientes, porque lo que más hay son pequeñas empresitas, serpientes, que no tienen mucho recorrido, pero que, bueno, puede servir como autoempleo para que tú te ganes la vida, y luego elefantes son las empresas, la mayoría, que son clásicas, que tienen una inversión más o menos razonable, pero que no tienen una innovación elevada. O sea, no todos son innovadores, los innovadores son unos pocos, ¿no? Entonces, sabiendo que probablemente tu empresa haya sido un elefante, tú te hayas encontrado en la situación que no tienes mucho recorrido. ¿Por qué? Porque esa empresa es lo que es, tú tenías tu puesto de trabajo y llega un momento que te puedes plantear, bueno, para estar haciendo siempre lo mismo, intento montarlo yo y por lo menos gano más dinero y trabajo para mí mismo, ¿no? Si ese es tu caso, lo único que te pediría es que hicieras una salida de una manera ordenada, de una manera cortés, porque la vida es muy larga y porque independientemente de que tu jefe haya sido bueno o malo contigo, hayas estado disfrutando o no, lo tienes que hacer por ti, tú tienes que hacer las cosas correctamente. Luego, si te sales para hacer algo parecido a lo que hayas estado trabajando, lo cual es loable, lo puedes hacer, no tienes por qué tener una fidelidad a tu jefe y entonces hacer la competencia, esto pasa todos los días y tú tienes derecho a ser feliz y a emprender, y claro, lo normal es que emprendas con algo que ya has hecho en otra empresa, no te sientas mal, pero sal bien, eso es lo más importante. Este tipo de negocios tiene, como puedes ver en el círculo de color verde y tamaño medio, pues al tener el tamaño medio es un negocio que cuesta ponerlo, pero no es el tamaño más grande. Es decir, el hecho que tú hayas estado trabajando en la administración o el marketing o la relación con los clientes en una empresa de este tipo no quiere decir que sepas de todo. Vas a tener que aprender del resto y sobre todo vas a tener que montarlo. Vas a tener que poner el dinero, vas a tener que buscar la gente, vas a tener que buscar los recursos que te hagan falta. Hay 3 recursos para montar una empresa y para desarrollar una empresa. Los financieros, los humanos y los técnicos. Los técnicos son los conocimientos, que probablemente los tengas, ¿vale? A lo mejor si has estado en el departamento comercial no tengas los conocimientos financieros, pero bueno, eso lo cubrirás con los recursos humanos o a lo mejor subcontratas esa parte. Ya veremos en la evaluación de las empresas cómo se suelen dar estos primeros pasos y qué es lo que se suele hacer, ¿no? No nos adelantemos. Sé que tienes muchas preguntas, pero a lo largo del curso se van a ir respondiendo por sí mismas. Es un curso muy completo. Bueno, decíamos que el círculo es mediano, porque es posible que lo hagas porque ya lo conoces, ya tienes un punto de partida y además es un negocio que funciona. Y luego, el color es verde, porque las probabilidades que funcione son muy elevadas, porque ya tienes un ejemplo que es donde has estado trabajando y por lo tanto tienes algo con lo que puedes comparar. Luego, no te preocupes que si le dedicas esfuerzo vas a poder sacarlo adelante, ¿vale? Vamos con el tipo número 2, alguna mejora detectada a partir de la experiencia. Este tipo es muy parecido al anterior. Es una situación parecida, y vamos a poner algunos ejemplos. Lo que pasa que la frustración puede que no venga tanto desde el punto de vista que te hayas sentido que no crecías más, sino que puede que venga desde el punto de vista que te hayas sentido que la empresa podía crecer más con unas iniciativas tuyas y no ha sido así, por lo tanto te has sentido mal. Es como, estoy diciéndole
a la empresa cómo ganar más dinero y no me están haciendo caso, no me valoran. Y esa situación es muy delicada. ¿Tipos de empresas? Pues mira, hay restaurantes, hay agencias de publicidad, esas dos imágenes ya las hemos visto antes, y te quiero poner dos ejemplos. Fíjate en la bolsa. Eso es un antiguo cliente nuestro que bueno, desapareció del mercado porque uno de sus trabajadores le hizo la competencia y lo desbancó. Realmente no sé qué tal sería su relación interna, pero la historia dice que estas bolsas, esta fábrica de bolsas de metal para poner vino dentro, que se envasaba en cajas, tenían una falla con el dispensador, con el pitorro para que saliera el vino. La falla consistía en dos cosas. Primero, que cuando lo echabas no se cerraba bien y a veces goteaba. Y segundo, que por el hecho de que goteara a veces tenía pequeñas pérdidas, aunque luego dejara de gotear, y cuando almacenabas la caja en el armario o en el cajón o donde fuere, iba manchando. Entonces los empleados, o uno de los empleados, detectó que un proveedor en China tenía unas válvulas mejores y que otras empresas en otros países que hacían estas bolsas estaban utilizando esas válvulas, y se lo dijeron a su jefe. Y su jefe no les hizo ni caso. Claro, la frustración fue muy grande y dijeron, mira, está perdiendo mercado, va a llegar un competidor, le va a desbancar, vamos a quedar nosotros la empresa. Consiguieron unos inversores, consiguieron unas máquinas por leasing y pusieron ese componente. El resultado, se hicieron con el mercado, crecieron muchísimo y la historia, pues bueno, todavía continúa a día de hoy. Y luego, el otro ejemplo que ves ahí, EcoPro, que lo vamos a ver en la evaluación de las empresas, es un ejemplo súper interesante. Y esto es una agencia. Trata de una agencia que hacía proyectos de responsabilidad social corporativa. Los proyectos de responsabilidad social corporativa son proyectos para ayudar al desarrollo, son proyectos para ayudar a personas con dificultades, a discapacitados, a restaurar edificios, cosas que hacen las empresas que tienen beneficios para cubrir esa parte de responsabilidad social corporativa. El problema que había es que estas empresas trabajan con un formato de agencia y son proyectos muy a medida y no podían escalar. Entonces, uno de los componentes de esta agencia vio que podían traer otro modelo de otra empresa que sea un marketplace. Si conocéis los portales de crowdfunding, donde se listan proyectos y la gente invierte en ellos, que trataron de hacer algo parecido, listar proyectos de responsabilidad social corporativa y mezclar el modelo de agencia con un modelo de marketplace. Entonces, las empresas más pequeñas que querían colaborar en responsabilidad social corporativa, pero no poniendo tanto dinero haciendo un proyecto a medida, podían hacerlo. Resultados se hicieron con el mercado. Luego, fue una mejora detectada a partir de la experiencia en la propia empresa. Dijeron, podemos traer esto, ¿no? El contexto. Pues es lo que hemos visto, es una frustración que se genera, las personas quieren salir porque ven que no les toman en cuenta sobre algo que es evidente. Es muy interesante aquí y os voy a hacer algunas anotaciones a lo largo de los cursos sobre opiniones personales y sobre cosas que a lo mejor no tienen mucho que ver, pero que sí tienen que ver. Vamos a ver, si tú eres jefe o vas a ser jefe, lo más importante es que tengas en cuenta a tus empleados. Porque es el mejor orden de las cosas, no porque seas la Madre Teresa Calcuta o porque seas muy bueno, sino es una cuestión de ser bueno o malo, es una cuestión de ser práctico. Independientemente que todo el mundo es más feliz cuando la gente a su alrededor es feliz, sin intentar ir a estereotipos o a discursos populistas de que los empleados tienen que ser los más valorados, se trata de una cuestión práctica. Si el empleado está feliz, produce mejor, si produce mejor la empresa tiene más beneficios. Sin embargo, el orden de las cosas lo hacen al revés las empresas, que es, primero vamos a contentar a los inversores y finalmente a los empleados. Si tratas de contentar a los inversores, probablemente vayas a afectar a los empleados directamente porque vayas a reducir los costes. Y al final el empleado está, lo que te ahorras del coste del empleado, te lo vas a perder en productividad. Luego es mejor hacerlo al revés. ¿Y eso qué lo dice? Pues lo dice Richard Branson, que para mí es el emprendedor más potente del mundo. Está creando naves espaciales, tiene aerolíneas, ha tenido discográficas, empresas de móviles, vive en una isla paradisíaca propia, o sea, es el mejor ejemplo, ¿no? Luego, si lo dice él, será por algo, y cada vez más las empresas son conscientes que, sobre todo hoy en día, que el trabajo es muy intelectual, ya no estamos a principios del siglo XX, donde era un trabajo mecánico de fábricas, la cabeza es lo más importante, la gente tiene que estar contenta. Y esto
se trasladan un libro que os recomiendo a todos que lo leáis, que se llama Drive, que es Manejar, de Daniel H. Pink. Es súper interesante y habla de cómo los incentivos monetarios a las personas que utilizan el intelecto no les generan el efecto de te pago más, produce más. La gente tiene que estar bien pagada para que no se preocupe por el dinero, pero sobre todo le tienes que dejar que agarre maestría, que desarrolle su trabajo, que desarrolle su actividad de la mejor manera posible, que aprenda, que se sienta parte de algo, que se sienta que está colaborando a un fin. Por eso la misión, la visión y los valores son muy importantes, que lo podéis ver también como material complementario y por favor tenéis que verlo, pero también es importante que la gente pueda desarrollar cosas. Hay otra empresa que se llama Atlassian, que son los creadores de Jira, los creadores de un software de Kanban también muy utilizado, ahora mismo no lo tengo en la cabeza, pero bueno, el caso es que es una empresa de software y ellos, ¿qué es lo que hacen? Les dejan cada cierto tiempo un día para que hagan lo que les da la gana. Así, tal claro, para que hagan lo que les da la gana. El resultado es que la productividad de ese día es brutal. Detectan fallas, mejoras, cosas que nadie se había dado cuenta porque les das la opción de demostrar lo que valen, que es lo que más quiere la gente. Por lo tanto, si tú vas a ser jefe, esto tenlo en cuenta. Y cuando alguien que está dentro detecta una mejora, escúchale. Escúchale, porque probablemente tendrá algo que decir, ¿vale? A ver, este tipo de emprendimientos tiene un tamaño medio, es decir, es posible hacerlo, pero de nuevo, igual que la situación anterior, hay que invertir, hay que conseguir el equipo, etcétera, etcétera. Y el color es verde, o sea, es posible hacerlo. O sea, es una situación muy parecida a la anterior. De hecho, ¿en qué se parece la situación número 1 de algo que ya he hecho en otra empresa con una mejora detectada? En que mientras, como veis, el número 2 ya es un caballo, porque es una mejora detectada sobre algo que era un elefante. O sea, el caso de las bolsas, tenían un mercado muy reducido, al arreglar el dispensador consiguieron no solo vender las bolsas para poner vino dentro, sino para poner leche, para poner, creo que era papillas, y para poner otros muchos productos. Se convirtió en un caballo. O sea, innovó y empezó a crecer. Claro, ya a lo mejor dices, bueno, pero innovó solo la válvula, ya, pero una vez que ya empiezas a crecer, ya empiezas a agarrar la rueda y ya empiezas a correr como un caballo, ¿no? Sin embargo, si te quedas donde estabas, eres un elefante. Y entonces, y si te fijas, el número 1, ves que tiene como unos puntitos a un número 1 más grande anaranjado, ¿no? Es decir, si tú haces algo que estabas haciendo en otra empresa, lo normal es que quieras darle tu toque, lo que quieras darle una especie de innovación. Por lo tanto, tanto en el 1 como el 2, la tendencia es ir creciendo hacia arriba. Por eso se parecen bastante. Bien, vamos al tipo de emprendimiento número 3, emprender por necesidad. Ay, querido alumno, este tema me toca mucho la fibra. Vamos a ver, emprender por necesidad puedes emprender cualquier tipo de cosa. O sea, es independiente del tipo de negocio. Si es o llevar un taxi o montar un restaurante, que mucha gente dice, pues monto un restaurante, porque no sabe muy bien qué montar, o montar una agencia, o a lo mejor mucha gente opta por hacer, pues ser una costurera, si es una mujer y le gusta coser, o montar comida a domicilio, o lo que son trabajos un poco más de autoempleo. Sin embargo, ¿por qué me toca la fibra sensible? Me toca la fibra sensible porque no deberíamos emprender por necesidad. O sea, emprender tendría que ser algo normal porque está en el ADN nuestro. Nosotros hemos emprendido toda la vida, pero según se han ido avanzando los siglos, parece que nos hemos quedado con la idea de que tú tienes que entrar en una empresa, tener una seguridad y ya está, ¿no? Y te casas, tienes hijos, te jubilas y te mueres. Entonces tienes que vivir el resto de toda tu vida para ahorrar para la jubilación, para que cuando tengas 70 años, pues no te falte para comer. Y mientras tanto, has pensado toda tu vida en qué es lo que vas a hacer cuando tengas 70 años. Bravo, cuando tengas 70 años, pues vas a hacer poco, porque vas a tener pocas ganas. Entonces, cuando nosotros éramos monos,
o en la época neandertal, cuando éramos entre monos y humanos, vivíamos en tribus y nos organizábamos, generábamos empresas para salir a cazar y entre todos cazar el mamut. Eso era una empresa. Eso es emprender. O sea, vamos a emprender una acción para cazar un mamut. Cuando Cristóbal Colón, para aquellos que estáis en Latinoamérica, descubrió América, ellos crearon lo que se llama una empresa, porque eso decía la empresa que creó Cristóbal Colón, que era unir una serie de recursos para conseguir un fin, que era ir a las Indias. Pero dijeron, vamos a dar la vuelta, y a lo mejor así llegamos a las Indias, y en realidad lo que llegaron se toparon con el continente americano. Entonces, emprender, siempre hemos emprendido, pero ahora parece que emprender es como de otra galaxia, ¿no? O sea, los emprendedores son superhombres y saben de todo. No, pero si es que es natural. Entonces ese miedo de emprender, quizás por el desconocimiento, pues hace que se piense que es algo como muy, muy lejano, pero no. Cuando hayas visto todas las lecciones verás que es algo tan sentido común y es ir encajando piezas, ¿no? Y ese conocimiento te lo damos aquí, luego no te preocupes. Entonces, claro, la sociedad debería adaptarse. En el colegio no te tienen que enseñar tanta geografía y tanta historia, que está muy bien, pero es que no te enseñan nada del manejo del dinero, de la gestión de equipos, de colaborar con los compañeros. No te enseñan. Los que seáis papás y mamás, como un servidor, os daréis cuenta de eso. En su lugar estudian un montón de cosas, de animales, de geografía, de países, de matemáticas, de lengua, pero de lo que te va a ayudar a salir adelante en la vida, que es hacer lo que a ti te gusta y tú sentirte realizado, no te enseñan cómo emprender. Y claro, y llegamos a este punto que bueno, la gente está como perdida y emprender es como algo muy lejano, ¿no? ¿Por dónde empezar? Bueno, debería ser natural. En cualquier caso, como tenemos esta situación, la gente que emprende por necesidad no sabe qué hacer y se agarra a lo primero que consigue. ¿Y cuál es el resultado? Que lo primero que consiguen son cosas fáciles, son cosas que no tienen mucha innovación, son cosas que aunque no les cuesta mucho ponerlas, pero ya que te pones a emprender, podrías intentar emprender algo un poquito más sofisticado, ¿no? Y por eso los negocios son serpientes, con poca innovación y poco coste. También es cierto que cuando emprendes por necesidad, pues no tienes dinero para invertir, pero oye, también puedes intentar desarrollar un proyecto y conseguir financiación, ¿por qué no? Puedes darle un poco a la cabeza, lo que pasa es que a lo mejor no tienes tanto tiempo. Entonces, en estos casos es mejor, bueno, empezar algo, pero luego ir pensando en los siguientes pasos. Bien, el tamaño del círculo es mediano, porque a pesar de que no tengas mucha idea de emprender, si es tu caso, la necesidad te da un impulso mayor, ¿no? De hecho, Sun Tzu, que es el famoso general del arte de la guerra, decía que en algunos casos hay que poner a los ejércitos en el extremo porque es la única manera de conseguir los objetivos. Y esto se demuestra en el desembarco de Normandía, donde los americanos y los ingleses o conseguían conquistar la playa de Omaha o es que el mundo sería de los alemanes, ¿no? Es tan sencillo como eso, aparte que iban a morir en el intento. Luego, cuando te emprendes por necesidad probablemente lo saques adelante. Y el color es naranja porque si bien es cierto que las posibilidades no son verdes, bueno, probablemente tengas algún bache, a lo mejor no te salga la primera y puede que te salga a la segunda, ¿vale? En cualquier caso, consejo si tienes una necesidad y quieres emprender y estás asistiendo a este curso es vísteme despacio que tengo prisa. Recuerda, vísteme despacio que tengo prisa. Y esto es un dicho que decía mi abuela, y a lo mejor las abuelas de muchos, al menos aquí en España, y es que si vas rápido vas a tardar más. O sea, vete despacito y buena letra, no mañana lo quiero hacer. Es que no vas a tardar mucho más por el hecho de tener prisa, ¿vale? Luego, toma aire, no cedas a las presiones de tu familia, tal, porque no vas a ir más rápido. Míralo, no te pares, no pierdas el tiempo, pero tampoco vayas rápido, ¿vale? Muy bien. Vamos a lo siguiente, emprender con franquicias. Bueno, franquicias de todo tipo y me vais a disculpar porque la imagen es un poco borrosa, pero tienes, como puedes ver, franquicias de alimentación, franquicias de supermercados, franquicias pues de talleres, como podemos ver ahí Midas, es que tengo la pantalla delante y lo estoy viendo, ¿no? Franquicias de inmobiliarias, franquicias de todo tipo. ¿El contexto cuál es? Bueno, hemos hablado que hay tres tipos de recursos, financieros, humanos y técnicos.
Si tú tienes dinero y no tienes tiempo de adquirir conocimientos técnicos o no tienes a lo mejor alguna idea de qué es lo que quieres hacer y quieres ir a algo seguro, la franquicia es una opción segura, porque ya el modelo está demostrado y funciona si sigues los procesos que te indican la franquicia, ¿no? Suele ser más caro y suelen ser negocios elefantes, porque son negocios tradicionales, son restaurantes, son talleres, son cosas de este estilo. Y tú dirás, sí, pero ¿por qué no hay franquicias caballos? Hombre, es difícil hacer una franquicia a caballo, porque algo con mucha innovación requiere que tengas un equipo para ello, ¿no? Y requiere que tú estés como muy metido en el tema este, ¿no? Entonces, un modelo enlatado, que es la franquicia, pues tiene que ser enlatado, y lo enlatado pues suele ser algo como muy estándar, ¿no? Por eso la innovación es reducida, aunque el coste sea elevado. Las franquicias, evidentemente, tienen un tamaño de círculo pequeño porque son fáciles de implementar si tienes el dinero, y luego el color pues es verde, porque es sencillo que puedas triunfar con las franquicias, porque es un modelo ya demostrado. Luego, si quieres emprender y tienes dinero, una franquicia es fantástico. Mi consejo es que si tú eres una persona que te sientes bien haciendo cosas por ti misma, bueno, a lo mejor empiezas con esto para entrar en calor, pero seguramente después quieras hacer algo por ti mismo, ¿no? Porque eres una persona innovadora, ¿vale? Sigamos, emprendimientos por pasión. Esto es lo que más me gusta de todo. Esto es lo que más me gusta de todo porque la pasión mueve montañas. Sí, la pasión mueve montañas. Vamos a ver, lo veremos más adelante, pero la pasión es un componente fundamental. Y hay una píldora de gestión que lo dice muy claro, ¿no? Emprender por pasión, o en qué debo emprender. ¿Por qué? ¿Por qué es importante emprender con pasión? Pues no porque digas, wow, voy a emprender con pasión, me encanta, sino porque cuando vas a emprender vas a tener que dedicar muchas horas, y si no te apasiona, no lo disfrutas, y si no lo disfrutas, no lo vas a dedicar tanto. O sea, se trata que el esfuerzo se convierta en placer, así de sencillo. Un pintor no pinta por esfuerzo, pinta por placer, y se dedica horas, horas y horas, y por eso alcanza la maestría. Pues lo mismo a lo mejor el que emprende en algo que le encanta. A lo mejor el que emprende algo técnico, tecnológico, de internet o lo que sea, lo hace muy bien, porque le dedican horas y horas y horas porque están disfrutando. Es más, cuando llega el fin de semana se ponen de mal humor porque no pueden hacer lo que les gusta, o trabajan también el fin de semana. Luego, el emprendimiento por pasión es lo que más fuerza tiene. Si tienes pasión por algo, olvídate del resto de las cosas y besa por ello. Vamos allá. El contexto es, bueno, pues lo que os he dicho, te gusta hacer algo y lo haces, y aparte esto se contagia al equipo, impregnas hasta los posibles inversores, a tu familia, etcétera, etcétera. Y muchas veces cuando haces algo por pasión es porque ya lo conoces y lo has detectado y ves que te gusta mucho, ¿no? Hay una diferencia con el emprendimiento número 2, que es una mejora detectada a partir de la experiencia, y es que, a pesar de que posiblemente detectes mejoras porque te apasiona, no es algo que te hayas encontrado fortuitamente, sí que lo has hecho, sino que lo has hecho por esa investigación pasional que estás haciendo. Luego todavía tiene más potencia. Evidentemente es un caballo, porque si a ti te apasiona algo vas a innovarlo y vas a conseguir hacer algo, a lo mejor no al inicio, puedes empezar siendo un elefante o inclusive una serpiente. Hay veces que serpientes se vuelven caballos, ojo, pocas veces, pero hay veces que se convierten. Pero emprender por pasión suele ser un caballo. Y dices, ¿y por qué no es un águila con menos coste y más innovación? Es posible. Lo que ocurre es que el águila, como veremos un poco más adelante, son emprendimientos que tienen un componente de innovación que va un poquito más ligado a la experiencia. Entonces, cuando emprendes por pasión, te gusta algo, pero todavía la mayoría de las veces no tienes la experiencia. Entonces puede que inviertas más y crees algo que tiene un poco más de estructura, pero que aún así sea un caballo y crezca muchísimo. Tanto los caballos como los águilas son empresas súper rentables, y es la minoría. El tamaño del círculo de emprender por pasión es mediano, porque al fin y al cabo tienes que emprender. Entonces, por mucho que te apasione ese área, pues puede ser que no te apasiona la contabilidad. A lo mejor te apasiona los restaurantes asiáticos. Hay un ejemplo de Simon Woodworth, creo que se llama, que es el creador de Yo Sushi, y a él le encantaba el sushi, le encantaba la cultura asiática, y puso un restaurante asiático, pero
su pasión iba más allá, su pasión iba al lado de la experiencia tecnológica, de lo que suponía Japón. ¿Qué es lo que hizo? Pues una cadena de restaurantes de sushi en Londres, pero que en vez de... había camareros, pero también había un robot. Estoy hablando en los años 90, ¿no? Cuando lo de los robots era todavía un poco lejano y había un robot que te servía bebidas. Entonces, claro, su pasión era lo tecnológico, era sushi, que es tradicional, pero mezclado con lo tecnológico, ese contraste que tiene Japón de tradición y tecnología, lo llevó al restaurante. O sea, lo que quiso es... su pasión era la cultura oriental y lo que quiso es trasladarlo en el modelo de restaurante. Total, una cadena de super éxito, luego expandió a otro tipo de negocios y ya la historia es fantástica, ¿no? Pero sí hay un coste elevado, sí hubo una inversión y lo descubrió con el paso del tiempo. No es algo como un águila que se hace sin ningún coste, sin ninguna inversión, porque se detecta una innovación a partir de la experiencia. Y luego, a pesar de que cueste montarlo, por eso el círculo es mediano, no es grande, porque no es tan complicado, porque es algo que te apasiona y eso te va a ayudar, a pesar de que te cueste montarlo, el color suele ser verde, porque se suelen conseguir hacer estos emprendimientos, porque te apasione, porque le vas a dedicar el tiempo necesario. Vamos con el siguiente emprendimiento, que son los negocios clásico estándar. Bueno, esto es un elefante. ¿Por qué es un elefante? Porque son hoteles, son tiendas, son restaurantes, panaderías, son los negocios que funcionan. ¿Y las claves aquí dónde están? Pues las claves están en no equivocarte, ¿no? Y hay muchas veces sentido común. Si tú llegas a una ciudad y no hay ninguna lavandería industrial grande para que sirva a hoteles y a ti te gusta, yo qué sé, te apasiona tener las cosas limpias o te gusta el modelo de lavandería porque crees que es un negocio que no te van a dar mucho la lata y te gusta, ojo, que las lavanderías industriales es un modelo estupendo. ¿Por qué? Te voy a decir, dirás, pero qué rollo, ¿no? Esto de estar lavando sábanas y cortinas y toallas. Pues no, porque tú tienes un acuerdo con varios hoteles de tu zona. Los acuerdos suelen ser para 6 meses o para 1 año o hasta para 5 años en algunos casos, y tú ya sabes que tus conductores hacen la ruta, pim, 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 recogen las cosas, lo llevan, se lavan, pum. O sea, es un negocio tan fácil, de tan largo tiempo y tan rentable, y que nadie lo mira porque no es atractivo. Consejo, fíjate en negocios tradicionales que no sean tan evidentes, que no sean tan atractivos, que no sean tan... Te pongo otro ejemplo. En polígonos industriales hay empresas, conozco una empresa que hace unos plásticos para componentes de coches, no hace el componente original, sino fabrica plásticos para tapas de motor y para otros componentes de coches, tiene todas las marcas. Bueno, va como un tiro, porque claro, los talleres le compran a él, porque no van a comprar a los originales, que son mucho más caros. ¿Y por qué va tan bien? Porque no tiene competencia, porque la gente no se ha parado a pensar en algo que es tan necesario, pero no pienses en la primera línea, lo que consume la gente, piensa en cómo la primera línea es satisfecha, con productos y con servicios. Te acabo de dar 2 tips, 2 consejos. Uno es, o dos ejemplos. Uno es las tapas de plástico de los coches, y otra es, que también puede ser las llaves, también puede ser otros tipos de componentes, y otra es los servicios de lavandería para hoteles. Los hoteles no tienen servicio de lavandería porque no les es rentable para un hotel tener un servicio de lavandería. Es mejor una empresa que lleva 20 hoteles, porque ellos sí son rentables, ¿no? Entonces lo subcontratan. Entonces hay muchos ejemplos de este tipo que son súper interesantes. A ver, como te decía, pasan de muchas veces desapercibidos y entonces no te das cuenta, pero fíjate bien, y es sentido común. Si quieres hacer algo más tradicional, más estándar, y tú te mudas a una capital de provincia pequeña o mediana en tu país y no hay hoteles, bueno, pues hombre, que el turismo está llegando a todos lados, pues si quieres montar un hotelito, te va a funcionar. Si no hay un supermercado de conveniencia en la zona, si quieres monta uno, ¿no? Es decir, el éxito depende de la audacia que tengas y el tamaño del círculo es mediano, lo puedes hacer, pero bueno, pues requiere inversión, como el resto de cosas no es imposible. Y el color es naranja porque es posible que lo realices, ¿vale? Vamos adelante, vamos con el número 7. El número 7 me encanta. Este es una necesidad sumada a la intuición. Y este tipo de cosas es que cuando ves estas cosas es cuando haces bravo. ¿Pero por qué bravo? No estamos descubriendo la fórmula de la Coca-Cola, señores. Estamos descubriendo cosas de tanto sentido común que cuando las ves dices, pero si es que lo he pensado ya.
Por ejemplo, fíjate en la imagen del gimnasio. Este gimnasio se llama Curves. Es un gimnasio que está hecho para mujeres. Solo pueden entrar mujeres y hacen 30 minutos de ejercicio al día. Lo que querían todas las mujeres amas de casa. ¿Por qué no quieren tener hombres? Porque no son modelos, son gente normal, como tú y como yo, con su barriguita, con sus cosas. Y no quieren ir a un gimnasio que van cada muy poco tiempo para que les miren, porque se sienten acomplejadas por lo que fuere, quieren estar entre mujeres, sentirse cómodas y hacer solo 30 minutos, o sea, ejercicio solo de 30 minutos. Entonces tiene menos máquinas, más monitores, programas específicos de 30 minutos, coste bajo, resultado, está en todo el mundo. Y cuando lo ves dices, ¿por qué no se me habrá ocurrido a mí si es tan obvio? Bueno, pues esto alguien lo detectó a través de la intuición. Fíjate en la persona que está en la moto, esa es la GoPro. ¿Cuántas personas antes de que salieran las cámaras para hacer deporte pensaron, joder, me encantaría grabarme? Pero es que las cámaras, claro, no te ibas a poner una cámara de las antiguas así de grandes, ¿no? Pues es que esto es algo que la intuición la hemos tenido muchos, pero ahora ponerlo. Fíjate la imagen del medio, es el Circo del Sol. El Circo del Sol, pues es una compañía de circo que, claro, con el tema de los animales, pues claro, los animales cada vez están más visto el maltrato animal y estas cosas, y claro, pues los circos estaban bajando mucho la popularidad, entonces dijeron, vamos a hacer teatro en el circo. Total, hicieron un formato nuevo. Esto se llama la estrategia Océano Azul, que bueno, no es objeto de este curso, pero que se verán en otros cursos. Y más adelante vamos a hablar un poquillo de ello. Bueno, el resultado es que el Circo del Sol es una revolución, ¿no? Deliveroo, la imagen de los ciclistas, bueno, pues un servicio de entrega de comida y de todo tipo de cosas a domicilio. Anda que no se les ha ocurrido a las personas. El iPhone, cuando llegó el iPhone, dijeron, si es que tiene todo el sentido común, un teléfono inteligente. Y por último, fíjate en la botella. Esa es una botella de vino, de una bodega que se llama Casella Wines australiana. Quisieron introducirse en Estados Unidos y vieron que en Estados Unidos el mercado era como muy sofisticado, que si de Cabernet Sauvignon, que si bla bla bla, que si no sé qué, que si no sé cuántos. El bebedor de vino es como alguien que sabe, bien educado. Y lo que querían es que el vino se fuera bebido como se bebe una cerveza, un refresco, que la gente no tenga esa presión por estar educado por beber vino. Entonces lo que hicieron es muy sencillo. 3 botellas de vino, colores divertidos, el logotipo divertido, y déjate de rollos de que si la uva de no sé qué, no sé cuántos. La gente bebe vino, que beba vino como si es Coca-Cola. Un buen marketing, resultado, vino de importación más vendido en Estados Unidos. Y claro, cuando lo ves dices, pero si es que es obvio, ¿por qué no se me hubiera ocurrido a mí? Pues eso es la intuición, ¿vale? Bueno, el contexto es lo que estábamos hablando. ¿No sería genial si alguien no estará consiguiendo lo que desea de una manera correcta? Ese tipo de preguntas es lo que te tienes que hacer, ¿no? Como ocurre en el gimnasio, el tema del gimnasio Curves que hemos visto. O sea, ¿por qué las amas de casa tenían en su momento, para estar en forma, ver los vídeos estos que popularizó Jane Fonda en su momento? Es que es un poco ridículo estar en el salón de tu casa ahí con las pesas y haciendo abdominales. Es un poco antinatural. Te vas al gimnasio, haces tus 30 minutitos, también charlas con la gente que hay ahí, te relacionas y vuelves a casa, ya está. Obvio, pues así hay muchísimo. El tamaño es pequeño. Estas innovaciones son fáciles de hacer. O sea, la cámara no era tan complicada de hacer, el gimnasio, lo que menos tiene son máquinas, o sea, prácticamente es un local con monitores. El vino, en vez de ser un vino sofisticado, con un marketing brutal, dijeron, pues blanco, tinto y rosado. Ponemos folletitos divertidos y incitamos a la gente a consume vino cuando llegues del trabajo. Es decir, el público del vino es cualquier persona, no es el sofisticado. Y no tienes que abrirte una botella de vino para una ocasión especial, te la abres cuando llegues del trabajo, te tomas un vinito y ya está. Y claro, la innovación, el coste normalmente suele ser inferior porque son cosas simplificadas. La teoría, vamos a ver. ¿Cuántas veces habéis oído hablar de innovación disruptiva? Innovación disruptiva, innovación disruptiva. Esta palabra que está como de moda. Voy a hacer innovación disruptiva. Eso, ¿sabéis lo que es innovación disruptiva? Hacerlo más fácil. Un modelo disruptivo es alguno que hace, es un modelo distinto que hace el trabajo, pero de una manera más sencilla. Y normalmente son más básicos, ¿no? Y esto ocurrió con Skype. Skype, que todo el mundo lo conoce,
al principio pues era más o menos como ahora, o sea, al final lo que haces es conseguir llamar y escribir mensajes. Pero en su momento había NetMeeting, había otros softwares como mucho más sofisticados. Entonces, claro, lo que ocurre es que las empresas grandes no le prestan mucha atención a estos pequeñitos, porque como que el producto es muy malo comparado con el suyo. Pero realmente se enfoca en el trabajo que trata de hacer. El resto son filigranas. Al final lo que quieres es hablar y lo que quieres es chatear. Y de manera fácil y rápida. Pues eso es innovación disruptiva. Curves es innovación disruptiva porque lo que quieres es ponerte en forma y sentirte bien. No necesitas la mejor máquina, no necesitas que tengan los mejores vestuarios el gimnasio, ni que tenga la mejor imagen. ¿Vale? Y el vino exactamente lo mismo. Por eso suelen ser mucho más baratos. O sea, la innovación no va ligada a un coste más elevado, a veces va ligada a un coste inferior. Y a nivel de innovación, es el águila, porque tiene un nivel de innovación elevado, pero no penséis que la innovación es tecnológica. Innovación es que es hacer lo mismo de una manera mejor, innovar. Si yo quiero beberme vino, pero no tengo que ser un profesional en el vino y tengo 3 opciones de vino, eso es innovación, ¿vale? Entonces, por eso el tamaño del color del círculo es verde, porque una vez que ya lo tienes detectado, pues es fácil de hacer, ¿vale? Vamos al siguiente tipo de emprendimiento, lo que es la innovación programada o Jobs to be done. ¿Cómo me gusta esto? Bueno, es que me encanta todo, pero esto me gusta todavía más. Veréis, ¿qué es lo que el cliente busca cuando va a hacer un taladro? Probablemente esté diciendo, pues busca un taladro que sea fácil de manejar, busca un equipo que sea poco ligero, tal. No. La gente no busca un taladro con una medida de una broca del 15, sino que busca un agujero de 15 milímetros. Es una perspectiva diferente. Entonces, desde esta perspectiva del Jobs to be done, todo cambia. El Jobs to be done, ¿qué quiere decir? Los trabajos que nosotros tratamos de hacer todos los días. Si tú consigues hacer un producto que cumpla con ese trabajo, entonces tendrás éxito. Fíjate en el mortero de cocina. Sí, eso para picar comida. ¿Qué trabajo trata de hacer? El mortero de cocina trata de hacer el trabajo de picar la comida mientras estoy cocinando. Ojo a la causalidad, a la circunstancia, mientras estoy cocinando. ¿Por qué hace el trabajo mejor que una trituradora o que una batidora? Porque mientras estás cocinando tienes que sacar la batidora, tienes que triturar, tienes que mirar a ver qué tal va, no tienes la sensación tanto como si le das al mortero y luego tienes que limpiarla. Mientras estás cocinando, o sea, si el trabajo lo acotamos a el hecho de triturar, obviamente lo hace mejor una batidora. Pero si el trabajo es todo el trabajo entero, que es agarrar el instrumento, meter los ingredientes, ver si está bien la proporción, empezar a machacar, revisar si está bien la proporción, terminar machacando, vertirlo en la comida, volver a meter más y luego limpiarlo y guardarlo, evidentemente como el mortero no hay ninguno. Y tú dirás, ya, pero es que no es una comparación, pero es que el trabajo es ese. Por eso el mortero no ha conseguido tener un sustituto. Es verdad. Igual que hay máquinas de planchar, que nunca se han desarrollado nuevas, que son como muy grandes y tal, pero nunca llegó a funcionar. Fíjate en las casas. En su día había un consultor de Jobs to be done de esta metodología, que igual que el Océano Azul no es objeto de este curso, pero lo vamos a tocar un poquito, que fue llamado para intentar vender unas casas en Detroit. Resulta que las casas tenían un precio estupendo y tenían un catálogo así de grande de personalizaciones y no vendía ninguna. Entonces llamaron a este hombre, a Bob Moesta, y fue para allá y le dijeron, oiga, es que no vendemos ninguna casa y no sé qué pasa, porque el precio está bien, porque puedes personalizarla, porque el barrio es bueno, por la gente, bueno, pues es Detroit, que antes de la crisis, pues bueno, pues era una ciudad cuna del motor y esas cosas. Y entonces él empezó a hacer entrevistas, ¿no? Lo lógico es que tú hagas entrevistas a la gente para ver, aquellas cosas en las que coinciden para enfocarte en esas, ¿no? Vamos, puro sentido común. Entonces en todas las entrevistas salía un componente que era la mesa de comedor. La mesa de comedor, la mesa de comedor, la mesa de comedor, la mesa de comedor. Bueno, pues ¿qué le pasará a la mesa de comedor de las narices? Total, que un día en la cena de Acción de Gracias, estando sentado en la mesa de comedor y con el pavo delante, dio un golpe a la mesa y dijo, esto es lo que pasa. La mesa de comedor representa la familia, representa las emociones, representa la vida, tiene un componente emocional bestial.
Entonces, por eso la gente siempre habla de la mesa comedor, porque como tiene tanto componente emocional, es como un bloqueante, ¿no? Es que, te da una cosa deshacerte la mesa comedor, o me cabrá la mesa comedor, o este tipo de cosas. Entonces se dio cuenta que lo que estaban haciendo no era vender casas. El mercado no es la venta de casas, el mercado es el cambio de vida. Entonces, sabiendo el trabajo que está tratando de hacer la gente, que es cambiar de vida, y entre ese cambio de vida es comprarte una casa, entonces, o lo fundamental es comprarte una casa, o es la base para cambiar de vida en el sentido de irte a otro lugar, entonces lo hicieron el producto para cambiar la vida. ¿Qué hicieron? Almacenaje gratuito durante un año, para que la gente no se estresara, eso no fuera un bloqueante. El comedor mucho más grande, servicio de restauración de la mesa del comedor y una persona que busca los colegios, que busca, o sea, que organiza el papeleo previo. Resultado, se vendieron todas las casas en 3 días. Dieron con el trabajo que estaban tratando de hacer y lo mejoraron. Otro ejemplo, la sierra que ves ahí, esa de Bosch, es una sierra que se intentó llevar al mercado americano y ahí había un montón. Ha sido la más vendida hasta el día de hoy y es la más vendida. ¿Por qué? Porque detectaron aquellos trabajos, aquellas cosas que forman parte del trabajo de serrar, aquellas necesidades poco servidas, esto está en otros cursos, pero bueno, básicamente que si cuando cortas, pues entonces esta parte de aquí se vea mejor el corte porque si no te puedes despistar, que sea fácil de guardar, o sea, se centraron en todo el trabajo, no en cortar, todo el trabajo, desde que agarras la sierra, la pones, cortas, revisas, comparas, corriges, guardas, todo eso. Es un trabajo completo, son varios pasos. Y bien, finalmente, fíjate en los batidos. McDonald's. En los años 90, Clayton Christensen fue llamado, es un profesor de Harvard, le llamó McDonald's para ver, oye, cómo podían vender más batidos, que estaban bajando la venta de batidos. Claro, para McDonald's es un drama. Entonces fueron a varios McDonald's y se dieron cuenta que el 50% de la gente compraba los batidos entre las 8 de la mañana y las 10. Bueno, pues vamos a preguntar a esta gente, ¿no? ¿Qué estaban tratando de hacer? ¿Qué trabajo estaban tratando de hacer para lo cual compraron un batido? Bueno, resultó que todos ellos el trabajo que están tratando de hacer es ir al trabajo. O sea, la gente en Estados Unidos vive en la periferia y va al trabajo en su coche y claro, es todos los días 30 minutos aburridos en el coche conduciendo al trabajo. Y entonces antes paraban en McDonald's, cogían un batido para que les acompañara. Resultaba que el batido hacía mejor ese trabajo de entretenerles en el camino al trabajo, que es lo que estaban buscando, lo hacía mejor que un donuts porque te llena las manos de grasa, que un bagel porque se te puede caer la nata y esas cosas, que el café porque te puede quemar el vaso. Entonces, sabiendo el trabajo que estaban tratando de hacer, ¿qué es lo que hicieron? Pues hicieron el batido más denso para que te durara más tiempo, como pepitas de saborcitos diferentes para que tuvieses alguna sorpresa y una pajita un poco más gruesa para que no te dejaras los pulmones, ¿no? Total, que duplicaba las ventas de batidos. Sin embargo, por la tarde, el batido cumplía un trabajo distinto, porque el batido, el contexto, la causalidad, es que lo compraban los papás a los hijos cuando hacían de padres, lo que los americanos dicen parenting. Y los competidores del batido es comprarle un juguete, llevarle al zoo, llevarle al cine, etcétera, etcétera. Es aquella situación de que van al McDonald's o que pasan por McDonald's y le dice, papá, ¿me compras un batido? Y papá dice, bueno, venga, te voy a comprar un batido. No le va a comprar un batido todos los días, porque la mamá se va a enfadar, pero bueno, pero de vez en cuando le compra un batido y hace papá orgulloso, tal, el niño sonríe, todos felices, fenomenal. Entonces, para ese trabajo era distinto del de la mañana, entonces el producto lo adaptaron para ese trabajo. Resultado, batidos más pequeños, batidos menos viscosos, porque el niño, claro, no puede tomarse un cemento como un adulto. La pajita más fina para que le dure un poquito más y los vasos decorados con motivos de Disney, etcétera, etcétera. Total, que mismo producto, 2 trabajos distintos. Y eso es el Jobs to be done, el trabajo que estamos tratando de hacer, para lo cual compramos o alquilamos productos y servicios. ¿A qué te gusta la definición? Pues esto es estupendo y es la innovación programada. Si tú detectas un trabajo que se está tratando de hacer, puedes hacer el producto o servicio para cumplir con ese trabajo. Por eso es programada, por eso es algo que sabes hacer, ¿no? El contexto. Bueno, pues ya hemos visto que lo más importante aquí es la circunstancia, ¿no? Los trabajos que tenemos que hacer, la circunstancia que estamos padeciendo, ¿no? O que tenemos. Por ejemplo,
Muchos trabajos que estamos tratando de hacer, imaginaros, la segmentación tradicional del marketing no se cumple en todos los casos. Si bien es cierto que el marketing tradicional no funciona y el Jobs to be done sí funciona. A ver, el Jobs to be done funciona, el marketing tradicional sí. Lo que pasa es que cuando metemos el componente de circunstancia, cambia todo. Por ejemplo, puede ser que si yo viviera en Estados Unidos y a mí me pusieran el periódico en la puerta, pues yo quisiera tener el New York Times en la puerta de mi casa, no por una cuestión de que yo me quiera leer el New York Times, sino porque todos los vecinos tienen el New York Times en la puerta de mi casa, entonces no quiero que la gente piense que soy un inculto. Entonces esa es la circunstancia, luego todo cambia, ¿no? Por lo tanto, bueno, ahí hay un ejemplo en el contexto distinto, hablaremos de otros contextos en el curso dedicado al Jobs to be done, pero ahora estamos hablando de emprendimientos, de los tipos de emprendimientos, ¿vale? Estos tipos de emprendimientos son águilas porque tienen poco coste y una innovación elevadísima. Detectar el trabajo que se está tratando de hacer, como en el caso de Courbes o como en el caso del mortero de cocina, no tiene por qué ser algo súper innovador. Por ejemplo, las cafeteras Nespresso, que es un mercado totalmente revolucionario, el trabajo que está tratando de hacer es calentar una bebida lista para servir. Claro, si tú haces un café en una cafetera normal, saca la cafetera, ábrela, mete el café, ciérralo, ponlo y luego lávalo. Sin embargo, en estas cafeteras, pum, pones la cápsula, sale la bebida. El trabajo lo hace mejor, ¿vale? Entonces, por eso el coste no tiene por qué ser muy elevado, pero la innovación, se hace el trabajo mucho mejor y la innovación hace que sea mucho más eficaz. El color es verde, el círculo es mediano, porque siempre hay que montar la empresa, pero como es algo programado, tú puedes seguir una metodología exacta que te dice si tú vas a triunfar o no. Es una metodología compleja, pero si la consigues desarrollar vas a triunfar. A ver, si tú estás emprendiendo y tienes prisa, pues no te vas a poner ahora a estudiar el Jobs to be done, esa metodología, pero si es un tema apasionante para que leas libros como Competing Against Luck de Clayton Christensen, que yo me lo he leído ya 5 veces porque cada día me sorprende más, de ver cómo puedes ver el mundo de una manera distinta, ¿no? Los productos y servicios no cubren las necesidades de los productos y servicios, sirven para hacer un trabajo que estoy tratando de hacer. Por ejemplo, si yo fuera una persona, qué sé yo, que tuviese millones y millones y fuera a recoger a mi hijo al colegio, pues entonces a lo mejor me gustaría ir en un Range Rover, el de más alta gama, porque el trabajo que estoy tratando de hacer es que me vean a mí o yo sentirme valorado o mostrar la capacidad que tengo. Eso también ocurre mucho con los relojes, con los artículos de lujo, ¿no? Sin embargo, tengo el mejor todoterreno del mundo, o tendría en ese caso el mejor todoterreno del mundo, pero a lo mejor nunca lo hubiera metido en el campo. De hecho, los todoterrenos de más alta gama son los que menos se meten en el campo, ¿no? Y luego dirás, pero entonces, ¿para qué tienen tantas cosas sofisticadas? Porque es lo mejor, simplemente porque es lo mejor. No sé si, bueno, todo el mundo hemos visto la película Pretty Woman de Richard Gere y él escogía la suite del ático a pesar de que tenía vértigo. ¿Por qué? Porque era la mejor. El trabajo que estaba tratando de hacer era tener lo mejor y sentirse el bien. Así de sencillo. Luego, cuando ves las cosas desde esta perspectiva, cambia todo. Vamos adelante con el siguiente emprendimiento. Innovación encontrada, experimentación. Aquí le tenemos, como viene así el panel. Bien, si bien el anterior, el Jobs to be done, la innovación programada, era un águila, porque tenía poco coste y era fácil y era más o menos se podía hacer y era muy, muy probable que funcionara, aquí esto lo contrario, es el círculo más grande de todos y ese color rojo es súper difícil. Y es que para innovar de esta manera tienes que hacer miles de pruebas. Esto es lo que hacen las farmacéuticas o lo que hizo Thomas Alva Edison, que hizo miles de pruebas hasta que encontró la bombilla, ¿no? No se trata de que tú ahora que vas a emprender te pongas a hacer miles de pruebas, o sea, simplemente que sepas que eso está ahí y que por accidente puede que encuentres la próxima fórmula de la Coca-Cola, pero no te recomiendo que tires para allá. Esto es para grandes empresas, para farmacéuticas que hacen experimentos, que ahí no vale el Jobs to be done, ahí es innovar para encontrar fórmulas nuevas. Y entonces, pues bueno, es un hecho que está ahí, lo teníamos que meter como un tipo de emprendimiento dentro de nuestra matriz animal. Evidentemente es un caballo, porque si lo descubren, ¡boom! Si descubren la próxima vacuna contra el cáncer, pues evidentemente va a ser una revolución en la industria farmacéutica, pero hasta que la descubran, lo que están tardando.
Ya sería hora de que la descubrieran, ¿verdad? Sigamos, y el color es rojo porque es muy complicado conseguirlo. Y vamos con el último de los tipos de emprendimientos, las promesas irreales. Ay, las promesas irreales. El contexto: consiga 10 personas y estas 10 personas que vendan este producto y entonces de este producto tú vas a ganar dinero y todos vamos a ganar dinero. Cómprate este crecepelo y te saldrá pelo de una manera. Con este negocio fácil de hacer, rápido y tal, lo vas a poder hacer perfectamente. ¿Tú te crees esto? O sea, si estás desesperado y tienes prisa, no caigas en la trampa porque vas a tardar más. Vísteme despacio que tengo prisa. Mírate estos vídeos, mírate este curso, hazlo despacito. Las siguientes lecciones sobre evaluación de la idea te van a ayudar. Luego es posible que puedas evaluar la idea con nosotros, siempre y cuando pues tengas esa parte, esa extensión contratada, y hazlo bien. Pero piénsalo, los milagros solo los hace Dios. Y si fuera un negocio tan rentable, ¿estaría ahí este hombre explicándote a ti que no te conoce nada que hagas esto para que gane dinero? No, hombre, no. Estos son engañabobos, los Herbalife, no sé qué, los Abones. A ver, no es ilegal o porque está ahí, o está en una legalidad, pero tú realmente te vas a poner a vender, por ejemplo, productos puerta a puerta a tus conocidos, a conseguir gente para que venda productos. Sea un poco realista. O sea, la gente tiene sus costumbres, va al supermercado, lo compra online, esas cosas. O sea, no caigas en trampas tontas. Como lección te podría venir muy bien, pero no. Los cantos de sirena para las sirenas. Emprender es fácil si sabes cómo, pero emprender no es inmediato. No haces así, te haces ricos. No todos seríamos ricos. Tú no estarías mirando esto y yo no estaría aquí, yo estaría en la playa rascándome la barriga, ¿vale? Luego, no seas tonto. Todas estas promesas irreales de negocios rápidos y fáciles, desconfía. Un negocio no es rápido y es fácil. Un negocio puede ser fácil, pero requiere su tiempo. Un negocio puede ser fácil, pero requiere su inversión. Si quieres un negocio fácil, métete en una franquicia. Si quieres un negocio rápido, pon un puesto de comida, pero no te vas a hacer rico con un puesto de comida. Pero no existe negocios fáciles, con poco coste y que se hagan al momento. No existen. No existen. No te vas a hacer rico así. Y si te vas a hacer rico así, te propongo que me digas 3 personas, o una, dime una, que se haya hecho rico con un tipo de negocios de estos. Rico, rico, no que le vaya bien. Y que lleve 2 meses y se haya dejado el alma y haya mareado a todo el mundo para que le compre sus productos. O sea, seamos realistas. Luego el tamaño de este círculo es mediano, porque lo puedes montar, o inclusive pequeño, claro, que aquí le cuesta vender al vecino y tal, o sea, por hacerlo lo puedes hacer, pero el color es rojo, porque es que esto, pues poco te va a durar, es que esto no tiene mucho sentido, como puedes ver, ¿no? Entonces, no caigas en esas trampas, ¿vale?